CSIMP es un organismo mundial y el capítulo México está liderado por Jonathan Albanil, quien es parte de Dica Logistics desde 2011, con más de 21 años de experiencia en el sector logístico, consumo masivo y operaciones 3PL. Es nuestro director de operaciones con carrera profesional vinculada al desarrollo de negocios, cadena de suministro y logística nacional e internacional, comercio internacional con especialidad en logística, transportación y distribución. Además, especialidad en logística internacional por parte de la UDEC. Certificación por APIX, UDEC y UG, así como experiencia y conocimiento en la gestión de riesgos. Sus palabras. La suma de los pequeños detalles hace grandes diferencias. Nuestro trabajo puede ser desafiante en ocasiones, pero es importante recordar que estamos en esto juntos y que podemos contar el uno con el otro, seguir trabajando juntos y apoyarnos mutuamente. Debemos seguir buscando maneras de mejorar nuestros procesos, ser innovadores y estar abiertos al cambio para seguir siendo líderes en la industria. Sigamos adelante con un espíritu positivo y motivados por el impacto que nuestro trabajo tiene. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan, por hacer posible este capítulo México, nuestro primer webinar de muchos. Y me da mucho gusto presentar cómo nos beneficia la presencia y el valor que genera la comunidad logística. Vamos a presentar a todos los integrantes del panel, comenzando con Mario Ramos Buenrostro, quien es licenciado en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, con estudios de posgrado en la misma universidad, así como en la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Cuenta también con una maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad y Productividad por el Tecnológico de Monterrey y con una certificación como Green Belt Lean Six Sigma para Sigma Pro. Con más de 30 años de experiencia en las áreas de logística y cadena de suministro en empresas como Kimberly-Clark de México, Levi Strauss de México, Conagra Foods y Corporativo Corby. Ha participado en proyectos de implementación de sistemas ISO 9000, HACCP, entregas a través de cruces de andén, reducción de costos y medición del desempeño logístico. Ha sido instructor en diplomados y diferentes cursos de logística y negocios internacionales en instituciones como Bancomex, Universidad de Celaya, Universidad del Valle de México, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Universidad Iberoamericana Campos León, Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, New Element University, Escuela Bancaria y Comercial y Universidad Tec Milenio. Las 4 últimas en sus campos en Querétaro. Actualmente dirige su empresa de consultoría SC Mondologis, dando servicio a clientes de diversos giros en temas de operaciones, logística y cadena de suministro. Es el responsable en México de la empresa de consultoría GPM Global Purchasing Management, la cual es una firma con operaciones en toda Latinoamérica que se especializa en temas de suministro y compras, y de la misma forma es consultor en CERAP, firma de consultoría con presencia global y especializada en los diversos temas de la administración de la cadena de suministro. Es además expositor invitado de la Universidad de Celaya y Escuela Bancaria y Comercial y Tecnológico de Monterrey, las 2 últimas en sus campos en Querétaro, en varios diplomados de logística y cadenas de suministro. También es conferencista invitado en la Escuela Superior Tecnológica, la Pontificia de Ayacucho, Perú, profesor en las maestrías en logística y en ingeniería en calidad y productividad en la Universidad de Celaya. Profesor en el programa de maestría de Administración de Negocios del Tec Milenio, Campus Querétaro y de New Element University. Un fuerte impulsor de la competitividad de las empresas,
mediante la participación de estas en el Premio a la Excelencia Empresarial de México y la adopción del modelo nacional para la transformación organizacional. Bienvenido, licenciado Mario Martín Bravo Buenrostro. Gracias por estar aquí y ser parte del panel. A continuación, me gustaría compartirles la semblanza de Jean-Paul Sarrapi, apasionado del mundo logístico y el emprendimiento tecnológico, con más de una década de experiencia en la optimización de cadenas de suministro, comercio exterior y desarrollo de soluciones innovadoras para la industria. Cuenta con una licenciatura por Carlyle Institute, además de certificaciones en Technology Entrepreneurship Lab to Market por Harvard University y diplomados en Comercio Exterior por la Universidad de Monterrey y Comercio Electrónico. Actualmente se desempeña como VP Global para Porteo Group, liderando estrategias de expansión y optimización logística a nivel internacional. También es cofundador de Keep Storage on Demand y Palletport, dos plataformas diseñadas para revolucionar la gestión del almacenamiento y distribución. En el ámbito asociativo es vicepresidente de la Asociación de Operadores Logísticos de México y presidente del Roundtable CSCMP Monterrey, contribuyendo activamente al desarrollo y profesionalismo del sector. Su trabajo ha sido reconocido con premios como 21 Jóvenes Promesas de la Logística por T21 y el reconocimiento a una de las 100 mejores startups de 2024 por la 100 Pro. Como speaker internacional ha tenido la oportunidad de compartir conocimiento y tendencias en logística en escenarios de Hong Kong, España y Estados Unidos, consolidando su experiencia en mercados globales y estrategias de nearshoring. Busca innovar y generar valor en la industria, impulsando soluciones que mejoren la eficiencia, competitividad y crecimiento del ecosistema logístico a nivel global. Bienvenido, Jean-Paul, y gracias por ser parte del panel del día de hoy. A continuación, gracias, Jean-Paul, vamos a continuar con toda la trayectoria y la semblanza de Juan Arias. Juan es director de Desarrollo Estratégico y especializado en innovación en logística y cadena de suministro. Su enfoque está en las mejores prácticas para remitentes, integraciones de Transportation Management System y soluciones de facturación de auditorías y pago de fletes, liderando iniciativas de expansión que conectan la eficiencia operativa con resultados tangibles. Juan cuenta con un profundo conocimiento de los retos y oportunidades específicos del mercado, ayudando a los remitentes a modernizar sus estrategias logísticas, manteniéndose ágiles y competitivos. Apasionado por conectar personas, procesos y por tender puentes entre la tecnología y la ejecución práctica. Juan colabora estrechamente con socios, transportistas y clientes empresariales para diseñar soluciones logísticas escalables y basadas en datos. Cercano y enfocado en aportar valor, Juan comparte con frecuencia su experiencia en foros del sector y espacios de liderazgo de opinión, ofreciendo una visión clara sobre el futuro de la logística global. Bienvenido, Juan, y gracias por ser parte de este gran webinar, iniciativa de CSCMP Capítulo México, la colaboración del TEC de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Realmente estamos muy contentos, muy entusiasmados, y ahora le cedo la palabra unos minutos a Jonathan Albanil para que nos comparta qué es CSCMP Capítulo México, como les comentaba hace un momento, y cómo nos beneficia la presencia y el valor que genera a la comunidad logística. Gracias, Jonathan, por traer CSCMP a nuestro ecosistema y que podamos ser mejores. Gracias. Listo, muy buenos días a todos.
Gracias a los que madrugaron, qué gusto verlos por acá. Gracias a los panelistas. Lina, muchísimas gracias por esta bonita introducción. Pues bueno, muy breve para entrar en materia. ¿Qué es CSCMP? Somos una asociación global para líderes en la cadena de suministro que precisamente está en más de 63 países y hoy estamos como objetivo principal es precisamente promover lo que es el conocimiento para los profesionales en la cadena de suministro mediante estos tipos de webinar, mediante networking, mediante capacitación. Es una asociación sin fines de lucro que precisamente agrupa a todos los líderes en la cadena de suministro a nivel mundial. Como ya comentaba Lina, hoy estamos buscando participar activamente en Ciudad de México. Ya mencionábamos Jean Paul es presidente en la ciudad de Monterrey, Guadalupe Martínez está como presidente en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, estamos haciendo más grande este ecosistema, como bien comenta Lina. Entonces estamos contentos por empezar este tipo de sinergias con todos los profesionistas en la cadena de suministro. Como se podrán dar cuenta, esta asociación está siendo cada vez más grande mediante sociedades como el TEC de Monterrey, empresas líderes también en México, como lo que es Grupo Porteo, lo que es Dica Logistics, lo que es Transac, y otro tipo también de asociaciones como es The Logistics World, inclusive también tenemos asociaciones ya hoy con Conalog. Entonces, pues bueno, esperamos que disfruten este panel. Regreso a los micrófonos con Lina. Muchísimas gracias. Excelente día a todos. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a continuar con la agenda del día de hoy. Le voy a pedir, por favor, a Mario Ramos que nos comparta los conceptos de la evolución y transformación del transporte en México. Gracias, Mario, y adelante. Bueno, buenos días a todos. Ya tuve oportunidad de saludar a algunos al principio. Voy a empezar a compartir mi pantalla y como bien dice Lina, bueno, me voy a encargar ahorita de introducir lo que viene siendo este tema. Así que, pues, empecemos. Sucede que dos de las principales actividades que como humanos desarrollamos para poder subsistir y desarrollarnos y que son justamente la producción y el consumo, no coinciden en tiempo y en espacio. Ese es un desafío que como tal tenemos. Y específicamente nosotros producimos bienes, cosas físicas, de forma anticipada a su consumo. E igualmente las producimos también en lugares distintos a donde van a ser comercializados y donde van a ser utilizados. Y justamente la relevancia de las actividades logísticas es que nos permite corregir estas diferencias. ¿A través de qué? Pues a través de sus dos principales actividades, que son el almacenaje y el transporte. Esa diferencia, digamos, en cuanto a tiempo, porque producimos de forma anticipada y hay que custodiar estos bienes a fin de que conserven las propiedades para que cumplan la función para la cual fueron fabricados, la vamos a, digamos, a atender a través de las actividades del almacenaje y del control del inventario. Y el poder transportar, el poder mover estos bienes de donde fueron fabricados, luego donde son custodiados y donde van a ser adquiridos y utilizados, la vamos a corregir a través de las actividades del transporte. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a través del tiempo hemos visto, digamos, las economías, y llámesele en países, llámesele culturas, llámesele empresas, nos hemos dado cuenta de la relevancia que tienen las actividades logísticas y cómo es que podemos destacar y vernos mejor que nuestros competidores en la medida que aplicamos las mejores de ellas. Ejemplos tenemos muchos y desde ahí nos podemos ir a través de la historia, en la que las culturas se dieron cuenta de la ventaja que podían tener en la medida que podían desplazar sus bienes mucho más rápidamente a los mercados donde se iban a solicitar. Y tenemos los fenicios, tenemos los cartagineses y Roma, y justamente aquí empezamos a ver el tema de la competencia, cómo es que a través de innovaciones, a través de la comprensión
que tiene la relevancia de las actividades logísticas y poderlas desarrollarlas mejor, podían tener acceso a mayores mercados. Posteriormente llegaron los portugueses con otro tipo de innovaciones, inventaron la carabela, la juntaron con las velas triangulares romanas y pudieron utilizar una nueva forma de desplazar más rápidamente, sin tanta necesidad de fuerza humana, estos barcos para llegar rápidamente a los nuevos mercados que habían descubierto. Posteriormente los españoles, después los holandeses, los ingleses, los norteamericanos. Hemos aprendido que en la medida que comprendemos la importancia de estas actividades y cómo podemos hacer las cosas mucho más rápido y mejor, podemos progresar. Y eso lo aplicamos en estos días. O sea, hoy las empresas entendemos, hoy instituciones globales como el Banco Mundial, como el Foro Económico Mundial, como consultoras como Gartner, justamente insisten en el tema de la relevancia que tienen las actividades logísticas bien ejecutadas para poder desarrollar a la humanidad y para que nosotros como tal podamos progresar. Bueno, en todo este tiempo nos hemos enfrentado con distintos desafíos y que justamente nos lleva a lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo podemos mejorar las actividades que realizamos? Y principalmente en todo el desarrollo de la humanidad, dos han sido los principales desafíos. Uno, el crecimiento exponencial de la población, y el segundo, cómo podemos hacer las cosas mejor. Y la combinación de estos dos desafíos nos ha traído pues, a una incremental complejidad en el tipo de operaciones que nosotros realizamos. Y justamente para poder ir atendiendo esos desafíos y cómo hemos ido evolucionando, es que podemos identificar, y digamos aquí la mayoría de los que ejecutamos la logística, podemos reconocer, sin que esto sea como tal la Biblia o esté puesto en piedra, pero podemos identificar cuatro distintas generaciones de la logística que a través de los desafíos que hemos enfrentado e iniciativas que hemos desarrollado, pues hemos podido ir evolucionando junto con ella. Digamos, hablando de esta primera versión de la logística 1.0, históricamente la podemos ubicar a finales del siglo XVIII, por ahí de los 1700, esa segunda mitad de los 1700, que como desafíos nosotros enfrentábamos estos. Uno, pues ya lo habíamos hablado, del crecimiento de la población y el crecimiento de la necesidad de ser mejores que los demás. Y en esta etapa, pues hablábamos de la etapa del mercantilismo, hablábamos de que llegábamos a nuevos mercados, no necesariamente a través de hacer las cosas bien y con buenos productos, sino a través de fuerza física. Conquistábamos lugares, conquistábamos mercados, accedían como países a una gran cantidad de recursos y prácticamente nos llevábamos a esto. Y una parte muy importante es que veníamos de producir de forma artesanal, que aunque generaba productos de muy buena calidad, pues eran productos caros y con un volumen de producción limitado. Y como les decía, pues habíamos visto que el mercantilismo pues ya no resolvía todos los problemas, al contrario, generaba más, ¿no? ¿Qué presenta esta generación primera de la logística? Bueno, lo que hace, la respuesta es, uno, la revolución industrial, que a través de innovaciones tecnológicas, particularmente la invención de la máquina de vapor, pues permitió que pudiéramos sustituir la fuerza humana a través de máquinas que fabricaban en mayor volumen, más rápidamente y por lo mismo reducían costos. Y junto con esto, pues desarrollamos otro medio de transporte que fue el ferrocarril, que permitió el transporte de bienes en mayores volúmenes y no necesariamente por mar. Podíamos aprovechar la tierra, digamos la parte física, para poder desplazar esa cantidad de bienes de los distintos lugares en que eran fabricados a donde iban a ser utilizados. Y esto obviamente pues trajo una reducción de costos y trajo mucha mayor productividad de la que nosotros estábamos acostumbrados. Bueno, pues nos movemos 100 años después, aproximadamente finales del siglo XIX, que viene siendo la logística 2.0, la podemos identificar, y los desafíos pues no cambiaban en el tema del crecimiento poblacional y la necesidad de combatir a nuestros competidores.
pero también esa revolución industrial que trajo, digamos, mayores volúmenes de producción a menor costo, y a lo que estábamos acostumbrados, lo que de alguna manera habíamos vivido en la época de la producción artesanal, pues trajo temas en cuanto a la calidad. O sea, los bienes no eran precisamente los que teníamos acostumbrados, y entonces surgió a principios ya, digamos, del siglo XX, pues distintas iniciativas que son las aportaciones que podemos identificar con esta logística 2.0. Particularmente surgieron iniciativas en cuanto pues, a aplicar la técnica científica para la administración de las empresas. Y surgió por ahí Frederick Taylor con lo que es la administración científica, y años después, aplicando estos mismos principios, pues varios teóricos norteamericanos también desarrollaron pues, metodologías para poder implementar la calidad en los procesos. Ese fue un tema importante. Otro tema importante fue también de que cambiamos la forma en que producíamos. En lugar de que el operario se desplazara en las distintas etapas para ir fabricando un bien desde principio a fin, pues con Henry Ford descubrieron la forma en que podríamos implementar de que fueran los bienes que fueran avanzando sin necesidad del movimiento humano, de la fuerza humana, para poder lograr que estos llegaran a estaciones de trabajo donde una persona que se especializaba podía desempeñar su función, y esto pues obviamente trajo también mejoras en la calidad. Y otra innovación logística importante que tenemos en esa generación pues es que inventamos el motor de combustión interna, y entonces pudimos fabricar otro tipo de modos de transporte no tan grandes como el ferrocarril, que podían ayudarnos a, digamos, la logística primaria y la secundaria, la primera y la última milla. Y adicionalmente, posteriormente, esta misma tecnología la implementamos para desarrollar el transporte aéreo. Bueno, pues pasan ahora 50 años, y a mediados del siglo XX podemos identificar que surge esta logística 3.0, con desafíos muy particulares. Digamos, un tema no cambiaba en cuanto a la necesidad de atender esa creciente demanda y a combatir a nuestros competidores. Un punto importante que quiero resaltar: hasta aquí, lo que la logística como tal resaltaba era la necesidad del flujo de bienes y del dinero. Nos andábamos enfocando mucho en eso. Pero una de las consecuencias que trajo la finalización de la Segunda Guerra Mundial era la comprensión que esas barreras comerciales que se ponían los países para limitar, digamos, el flujo internacional de bienes no nos hacían mucho bien. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, los tratados de Bretton Woods, se crearon muchas instituciones, de entre ellas, digamos, en un principio el GATT, y después, posteriormente, la OMC, que buscaron cómo favorecer el tráfico internacional. Entonces, empezábamos con el tema de un mayor volumen de transacciones y el desafío de cómo gestionar los datos. Y por ahí empezó a surgir la necesidad de incorporar dentro de la eficiencia de flujos el flujo de la información. Y aportaciones de esta logística 3.0 pues las podemos identificar particularmente con el hecho de desarrollar tecnologías para el procesamiento de datos, la creación de las primeras computadoras y algún tipo de software especializado. Posteriormente, digamos por ahí de los 1970, 1980, surgieron software que desempeñaban funciones con el arribo de estas tecnologías, que permitían, pues ya no necesariamente, por ejemplo, cuando surge el EDI, el intercambio electrónico de datos, pues el reconocer que tantas transacciones y capturarlas de manera manual y transmitirlas de manera manual, pues no era lo más eficiente. Entonces surgen igualmente los primeros proveedores que nos daban este servicio, que eran las redes de valor agregado, que justamente, digamos, son de las principales aportaciones que esta logística 3.0 nos da. Por ahí también surge, también a finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que viene siendo las innovaciones de Toyota en cuanto a otra nueva filosofía de trabajo, la manufactura Lean, todo el tema de la manufactura esbelta, junto con todas las herramientas como los pokayokes, Just in Time, que todo el mundo nos identificamos de alguna manera con ellos, surgen en esta época, una forma de poder ser mucho más eficientes estos temas de producción. Por ahí también surge otra iniciativa que es, oye,
Pues, ¿y qué pasaría si te dedicas a lo que eres bueno, a tus actividades core y otras actividades que no dejan de ser importantes, permites que las hagan gentes que se especializan? Y ahí surgen los 3PL, empiezan a surgir los 4PL y empezamos a tercerizar actividades. Y también, todavía en esta etapa, vivíamos con una filosofía de que hay que combatir a la competencia. O sea, tenemos que estar atendiendo solamente el mercado y vamos nosotros a comprometernos a cubrir toda la demanda, todos los requerimientos que nuestros clientes nos pidan. Y entonces llegamos, digamos que también desarrollamos lo que es el transporte intermodal, hay otra innovación importante, y desarrollamos distintas iniciativas, estos organismos globales que les comentaban, como la respuesta eficiente al consumidor. Desarrollamos los códigos de barra, también los GTIN, y desarrollamos tecnología para que estos puedan ser transmitidos con poca intervención humana que ocasionaran una mayor cantidad de errores. Y de ahí nos movemos a lo que estamos actualmente, a la logística 4.0, que podemos identificarnos. ¿Qué desafíos nos encontramos? Bueno, pues seguimos con el tema de grandes mercados, la demanda crece y tenemos que ser competitivos. Pero aquí surge también algún tema, ya eso de que tenemos que combatir a la competencia a muerte, como que ya entendemos que los competidores no son útiles porque nos desafían a tratar de ser mejores. Cambia mucho, digamos, ese enfoque. Entramos también en la época del Internet, una herramienta que nos da la facilidad y ver cómo la podemos entender para que podamos aprovecharla para facilitar ese flujo de información. Como tal les decía, se había convertido en un desafío. Otro tema importante, pues, es de que empezamos a movernos de ser competitivos a la necesidad de ser igualmente sustentables. No podemos acabarnos el mundo, tenemos que dejar tierra para las próximas generaciones y recursos, y entonces normas que se vuelven mucho más estrictas para poderlas cumplir. Nos encontramos también con que nuestros clientes están mucho más informados, conocen su poder de compra, conocen cómo pueden influir en las decisiones de los fabricantes, y también es un desafío que como fabricantes nosotros nos encontramos. Y nos encontramos también con el desafío de que ahora, para ser competitivos, tenemos que trabajar en la sincronización y en la coordinación tanto de las actividades como de los participantes que colaboramos para poder trabajar con esto. ¿Qué es lo que esta generación de la logística 4.0 ha traído como tal? Bueno, una de las cuestiones importantes es que antes teníamos que comprar grandes equipos, teníamos que tener AS400 en nuestras instalaciones, muchos servidores con una potencia de datos importante. Necesitábamos adquirir el software, las licencias e instalarlas en nuestras máquinas, pero esta logística 4.0 trajo un software diferente, el software en la nube. Ya no teníamos que comprar todo el equipo, no teníamos que adquirir esas licencias tan caras de software, ahora podíamos adquirir por distintos servicios, por aplicaciones, por los usuarios que como tal las estaban utilizando. Vivíamos también con cambiamos un enfoque, oye, ya no vamos a tratar de atender todo lo que el mercado pide, ahora vamos a trabajar con nuestras capacidades, implementamos lo que viene siendo el S&OP, vamos a trabajar con recursos, vamos a ponernos de acuerdo operaciones y ventas para poder haber ventas, bueno, primeramente operaciones, fabrica lo que el mercado está pidiendo y te doy esa información, y tu ventas ofrece lo que estamos fabricando, pongámonos de acuerdo. Trabajamos con logística verde, hay digamos, un desarrollo importante en otro tipo de energías y en otro tipo de vehículos que tiene un impacto ambiental diferente. Empezamos a medir nuestra huella de carbono y a tratar de generar iniciativas que nos hagan ser más sustentables. Empiezan a surgir los bonos verdes, a reconocer y a dar algún tipo de aliciente para aquellas empresas que hagan iniciativas que no impactan tanto en el medio ambiente, y se desarrollan los drones, digamos, en esta logística 4.0. Y empezamos a trabajar con otro tipo de tecnologías, que es lo que nos trae a esto. Desarrollamos algún otro tipo de software más integradores, software especializado en estas dos actividades logísticas que tienen una gran relevancia en el bienestar que como tal necesitamos crear a la sociedad, que viene siendo el TMS y el WMS. Incorporamos inteligencia artificial y ahora limitamos la intervención humana porque las cosas bajo ciertos parámetros, bajo ciertos protocolos pueden pensar
y solicitar por sí mismos. Y lo que les decía, ya no tenemos que desaparecer a la competencia, ahora vamos a aliarnos con ellos, vamos a ver cómo podemos trabajar en un enfoque que nos permita aprovechar sinergias y que nos permita pues atender mejor a nuestros mercados y sobrevivir. Digamos, como punto relevante y ya casi para finalizar, es que hemos aprendido en todo este tiempo la importancia que tiene la logística. Al final de cuentas, todo mundo, aunque no lo quieran reconocer o no lo sepan, todo mundo estamos involucrados en el desarrollo logístico. Y hemos aprendido, el Banco Mundial justamente reconoce, a partir del año 2007, sacaron su estudio para medir la competitividad y para tratar de promover ciertas prácticas que los países debieran implementar para ser mucho más competitivos. O sea, reconocemos hoy que sin una actividad logística y sin jugadores bien entendidos, con la tecnología más adecuada, con el menor impacto ambiental, nos va a hacer empresas mucho más comprometidas con el desarrollo de la sociedad. Y hoy tenemos ejemplos, con estos términos, son algún ejemplo, pero muchas de las empresas que logran sobrevivir hoy, que logran destacarse sobre sus competidores, lo hicieron justamente por comprender que la logística como tal evoluciona, que no podemos quedarnos, que tenemos que hacer las cosas mejor. Y justamente es lo que queremos ver el día de hoy. Así que esta es mi participación, no tan breve, pero ahorita si hay alguna duda la podemos atender al finalizar. Muchas gracias, Lina. Gracias, Mario, sumamente interesante. Y bueno, vamos a pedirle a Jean Paul. Jean Paul, platícanos los retos actuales. ¿Cuáles son los retos que están hoy enfrentándose en el transporte? Y nos gustaría que nos des tu visión estratégica. Gracias, Jean Paul. Muchas gracias, Lina. Gracias, Mario, por la introducción. Bastante interesante todo lo que ha pasado. Y en base a lo que comentaba Mario, vemos en la parte de la industria en transporte y logística bastantes retos, bastante interesantes y retadores, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura, estamos en un crossroad en diferentes sentidos, donde estamos como operadores logísticos, como usuarios de transporte, como todo lo que engloba la cadena de suministro y en general la logística. Todos estamos siendo afectados de cierta manera, unos más directos que otra. Entonces, los retos y las coyunturas que estamos viviendo actualmente nos hacen pensar y actuar en todo lo que todo lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que solucionar. Uno de los principales retos es Estados Unidos, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahorita con tema de si hay aranceles, no hay aranceles, ok, ya lo pausamos, llegamos a un acuerdo, pero nos ponen un 50% de aranceles en el acero, cómo vamos a mover las plantas, etcétera. Y el panorama actual de México en cuestión de logística, muchos proyectos están on hold. Entonces, esto nos hace volver a las épocas del 2020, 2021, donde tenemos que ser más resilientes en cuestión a nuestras operaciones y tratar de optimizar lo más que podamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Transformar cómo operamos el día a día, ¿no? No sé si pueden ver mi pantalla. Tú me dices si puedes ver mi pantalla. Lina. No, Jean Paul, yo creo que es un minuto. Tú me dices. ¿No? No hemos logrado ver. Si quieres, compártelo en el grupo que tenemos y lo compartimos desde acá. Se los platico, Gracias. Y les compartimos la presentación después. ¿Les parece, Jonathan, Lina? Encantados. Que los principales retos o el cambio que estamos viendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que migrar a la tecnología. En el mes pasado, bueno, no el mes pasado, en el mes de marzo,
se presentó el estudio del pulsómetro logístico y tuvimos información bastante relevante en cuestión de la información y cómo está viviendo actualmente los operadores y las grandes empresas, las pymes también, la logística en México, ¿no? Y hay una falta de digitalización donde únicamente el 15% de las pymes cuentan con sistemas integrados en tecnología. Entonces, el reto principal es tecnificar a las empresas, que la tecnología llegue a ellos, ¿no? Y algo muy importante que las empresas, grandes, chicas, medianas y grandes, necesitamos es un TMS. Y el TMS es un Transport Management System, un sistema para el control del transporte. Este software nos permite gestionar todas las operaciones logísticas y facilita la planeación de todas las rutas. Entonces, hay muchos sistemas en TMS. Lo importante es tecnificar la parte de la distribución, que es algo medular en toda operación logística, ¿no? A final de cuentas, es el transporte, el mover de punto A a punto B, que así es como se manejaba en la logística 3.0, pero con la tecnología actual, mover de punto A a punto B, con todos los datos que se generan desde cualquier punto, que si llegó el camión, que si el operador cuenta con la documentación necesaria, que cierto cliente te está pidiendo o consignatario te está pidiendo algún tipo de regulación, que el chaleco sea únicamente color naranja, que traiga casco color azul. Hay 1000 variantes que hay que controlar, que la gente de tráfico debe controlar. Y un sistema como estos nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos ventajas al implementar un TMS, que es la gestión operativa y una trazabilidad total. Ahorita todo mundo queremos, y creo que esto viene derivado también mucho de la pandemia, todos queremos saber dónde están nuestros productos, dónde está en el tránsito, por dónde viene, ¿no? Y Uber, Rappi, todos ellos fueron los que nos pusieron en este estado de alerta de saber en dónde va mi producto. Si lo trasladamos a B2B, ok, quiero saber en cuánto tiempo va a llegar, si ya salió del centro de distribución, de la bodega, de la planta, para que vaya a llegar a mi cliente. Y todo esto te lo puede controlar el TMS y te hace una cadena de suministro bastante eficiente. Un caso práctico o un caso de éxito que tuvimos, por ejemplo, en GP Logistics, fue la implementación del TMS al 100% con todos nuestros clientes. Y tuvimos un 15% de ahorro en cuestión de gastos adicionales, de control de flujo, etcétera, y un 20% de menos correos y llamadas hacia nuestros clientes o de nuestros clientes hacia nosotros para conocer el estatus real de sus unidades, ¿no? De sus entregas, de sus pedidos, que a eso es nuestra razón de ser, ¿no? Que cualquier tipo de mercancía llegue a donde tiene que llegar en el tiempo y en el momento adecuado. Entonces, creo que la principal fortaleza que debemos estar buscando es tecnificar, llevar la tecnología hacia las empresas, hacia las pymes, para ser más competitivos. Y como lo decía Mario, antes existía mucho el tema de la competencia, y es que mi competencia está haciendo lo otro, y etcétera. Hoy estamos en un mundo más colaborativo, y esas sinergias entre diferentes compañías, chicas, medianas y grandes, está haciendo que seamos más resilientes ante los factores externos que están afectando no nada más México, sino a nivel global, todas las situaciones de negocio, ¿no? Que a final de cuentas todos estamos aquí por un negocio y llevar hacia buenos términos y buen camino nuestro expertise, nuestro negocio, hacia los shareholders y hacia los clientes principalmente, ¿no?
Entonces, únicamente para resumir, sería la digitalización a través de la implementación de un TMS. Para mí, creo que es algo crucial. La competitividad entre las empresas en logística con tecnología, digo, y no solamente es un TMS, es un WMS y es un dashboard y es etcétera, pero si empezamos con un TMS vamos a tener mayor trazabilidad. Entonces, empezar con soluciones básicas, ir modulando, porque hay TMS como por ejemplo Celetranza que está súper robusto, súper bueno, para empezar a modular y hacia como primer paso y tener una logística y una distribución eficiente y rentable. Paul, muchísimas gracias por toda tu reflexión. Por favor, Juan, ayúdanos para entender y poder aprender las mejores prácticas y las tendencias tecnológicas en el transporte. Gracias, Juan, y bienvenido. Por supuesto, buenos días y muchas gracias. Saludos a la audiencia, John. Gracias por transmitirnos, ¿no? lo que involucra un sistema de TMS, un Transportation Management System. Representando la empresa Transact, ¿no? Les comunico, ya 42 años en el mercado global. Somos el único proveedor de sistemas como software que combina un sistema propietario de TMS con un sistema propietario de facturación y auditoría y pago de fletes, ¿sí? En breve les voy a ahora sí que demostrar el valor agregado de cuando se integran estos dos sistemas que independientemente rinden bastante valor, ¿sí? Pero ya integrados, ahora sí que ahí ya brindan datos accionables y mejor control financiero. Enfoquémonos en las dos soluciones, ¿no? La TMS y la de facturación. John ya cubrió bastante bien lo que es el tema del TMS. En breve se lo resumo, ¿no? Es un sistema que permite a embarcadores a planificar y ejecutar los envíos de una manera más eficaz y automatizada. Un buen sistema de TMS reduce costos de transporte, automatiza las tareas manuales y mejoran los desempeños y relación con proveedores, transportistas y clientes. Los 4 pilares principales dentro de un sistema TMS va a permitir la planeación, ¿sí?, de envíos para poder cotizar, generar ahora sí que todo el papeleo y documentación, ejecutar para poder optimizar rutas, seleccionar transportistas y les va a brindar una visibilidad para rastrear sus envíos, visibilidad cuando pueda haber de repente demoras para proactivamente comunicárselo a sus clientes y la analítica y la inteligencia que nos van a brindar los datos en el repositorio que se estén guardando dentro del sistema. Ahora, un sistema de facturación y auditoría de fletes, ¿qué es lo que nos brinda? ¿Cómo nos apoya, no? Entendiendo de que los sistemas TMS ahora sí que son los sistemas de frente, ¿no? Ahí es donde estamos gestionando lo que visualizamos va a suceder, ¿sí? Yo como embarcador tengo 10 tarimas, acá cuando lo posicioné, creí que eran 10,000 kilos, lo utilicé con transportista ACME de punto A a punto B, de repente el costo esperado, digamos, eran 10,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos, X. Ahora, ¿qué pasa en el transcurso del viaje? A lo mejor de repente el transportista te tiene que desviar por otra ruta. A lo mejor de repente hay costos adicionales que no previmos antes. A lo mejor el conductor tiene que asistir. Entonces tenemos que entender de que pudiese haber cargos adicionales en este movimiento. Es aquí donde un sistema de facturación y auditoría de fletes nos ayuda al tomar los datos de la factura, los datos de la carta aporte, Airway Bill, Bill of Lading, lo que pueda hacer, ¿sí? Para
poder hacer auditoría sobre los tarifarios que tenemos y auditoría sobre los datos que recopilamos en el sistema de TMS a lo que creíamos que iba a ser el envío, ¿va? 4 pilares fundamentales dentro de cualquier sistema de facturación y auditoría de flete son los siguientes. Primero y el más importante, la captura de información, ¿sí? Y capturar la información de la factura del transportista y la información de los datos de la carta aporte, bill of lading, airway bill, lo que pueda hacer. Un buen sistema de facturación va a permitir a los usuarios ingresar datos de varias maneras, ¿sí? Desde manera manual, con todo el papeleo, hasta maneras de integración como el EDI, como EDI. Perfecto. Entonces, ya teniendo los datos dentro de un sistema de facturación, el sistema procede a validar los datos y pasarlas por las reglas de negocios, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Qué valida? Bueno, validamos, número 1, de que la factura, de hecho, pertenezca al cliente que va a pagar la factura, ¿sí? Revisamos términos, revisamos la tarifa, revisamos que lo que se esté cobrando fue lo que se acordó. De ahí pasamos a la auditoría de datos para confirmar que si tenemos un tarifario en el sistema, entonces el proveedor, el transportista, esté cobrando lo justo. Y finalmente, tenemos el repositorio de data para poder tener una analítica accionable que nos permita accionar y optimizar el por qué de repente a lo mejor hubo un flujo y se nos cobró un poquito de más o de menos a lo que teníamos previsto. Muy bien. Entendiendo ya estos sistemas independientes, porque les repito, estos sistemas trabajan independiente el uno del otro, pasemos a comprender los retos dentro de la logística en México, ¿sí? Y principalmente vamos a ver bastantes retos en cuestión de visibilidad, ¿sí? Visibilidad de data, visibilidad de infraestructura, procesos altamente manuales, los cuales aumentan los riesgos a los embarcadores. Entonces, estas dos soluciones, TMS y facturación, ayudan a minimizar los riesgos y errores de humanos al minimizar las manualidades. Vamos a enfocarnos entonces en estas soluciones que permiten al embarcador realizar operaciones íntegras con el fin de optimizar sus operaciones, mejorar relaciones con proveedores y clientes para reducir costos y minimizar el riesgo de sobrepago en el transporte y obtener un mejor y mayor control financiero. ¿Qué tareas es lo que finge y las funciones que puede de repente ayudar a automatizar un TMS? Aquí les muestro unas funciones high level, ¿no? Para que entendamos todo desde función de planificación de rutas hasta la liquidación de la factura, ¿no? Y aquí podemos ver, entre más manual sea la tarea, más riesgo de error y obviamente existe poca posibilidad de tener un buen repositorio de datos, ¿no? Estamos trabajando en Excel, estamos trabajando en diferentes archivos, diferentes sistemas. Un buen TMS va a automatizar nuestras tareas, va a integrar inteligencia artificial para reconocer cuáles rutas pueden ser más óptimas de punto A a punto B y obviamente brindarnos visibilidad del comportamiento de transportistas. ¿Quién está haciendo recolección a tiempo? ¿Quién está entrega a tiempo? De repente, donde hay riesgo. Fuera de un sistema TMS, es altamente probable de que estas medidas no existen. Y no podemos gestionar ni accionar lo que no podemos medir. ¿De acuerdo? Entonces, los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios nos brinda una integración TMS con un sistema de facturación? ¿Va? Y aquí ahora sí que ya estamos viendo toda la visibilidad de principio a fin, desde planificación dentro de un TMS hasta la liquidación del costo real, el costo final cuando ya se hizo la entrega. Y todo entre ahí, ¿no? Nos brinda un mejor control financiero para nuestro equipo financiero. Nos brindan mejor relaciones con clientes y transportistas porque ya podemos alertar a nuestros clientes cuando de repente pueda haber demoras. De repente, si un transportista tiene un comportamiento un poquito flojo donde no se entrega a tiempo, entonces tenemos que planificar y ver el impacto de mover un transportista en cierta ruta con otro transportista.
Y obviamente el cumplimiento y transparencia de todos los datos entre terceros, ¿no? Ahora lo que quisiera hacer es compartirles pantalla sobre los datos y sobre la plataforma. Una buena plataforma que toma archivos y datos del punto TMS y del punto facturación para poder tener un poquito mejor entendimiento. Permítanme por acá. Muy bien. Les voy a mostrar tableros. Esto ya es un sistema TMS integrado con un sistema de facturación, ¿va? ¿Y qué es lo que nos brinda estos tableros? ¿Qué nos confirma esta analítica? Lo primero, nos confirma que al planificar dentro de un TMS estimábamos costos de 6.3 millones. En verdad, ya liquidada y recibida la factura, nos dimos cuenta que en verdad el costo agregado y el costo final de esos movimientos fueron de casi 6.7 millones, ¿no? Una diferencia de casi 400,000. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo podemos accionar? ¿Cómo podemos reducir riesgos y optimizar? Obviamente con la data, ¿no? Con los datos, pero para poner estos datos ocupamos estos sistemas que nos generen datos de principio a fin. Ahora, me puedo hacer desgloses dentro de esta analítica, ¿no? Para entender muy bien en dónde sucedieron estas variantes. Sucedieron porque hubo un peso facturado incorrecto, ¿sí? De repente yo pensé que tenía este peso, en verdad no fueron estos pesos. En más de 8,400 cargas, envíos, hubo una discrepancia y una variante. Entonces, un buen sistema de TMS va a brindar data y tableros accionables como estos que permitan al usuario ser curioso e investigar de lleno sobre una misma plataforma. Por ejemplo, aquí veo que en el mes de abril hubo 673 envíos con variación en cargos adicionales. Entonces, quiero entender un poco más. ¿Con quién? ¿En qué ruta? ¿Con qué proveedor? ¿Con qué cliente? ¿Sí? Entonces, quiero entender y explorar en el mes de abril con qué transportista hubo tanta variante y discrepancia, ¿no? Entonces, aquí estos tableros nos permiten accionar para ir entendiendo qué proveedores me están rindiendo más variante que otros, ¿sí? Y aquí mismo entender en qué ruta, con qué proveedor, con qué cliente, en qué ciudad de origen, para igual yo tener que accionar con mi misma empresa y mis mismas plantas el por qué hay una discrepancia en el peso que pensamos que estamos mandando en comparación al peso que los transportistas nos están facturando. Entonces, les muestro aquí, esto es el valor agregado y una mejor práctica para integrar dos sistemas. Uno el TMS y el otro la facturación. Perfecto. Siguiendo, ¿no? Les comparto. Perfecto. Ahorros. Ya hablamos del valor. Ahora hablemos de los ahorros garantizados, ¿no? Como Jean-Paul bien lo confirmó en un case study. Aquí, o sea, nos ilustra, y repito, estos sistemas trabajan independiente el uno del otro. ¿Qué pasa cuando combinamos los dos? Sí, John Paul creo que tuvo un caso de éxito, creo que el 15% de ahorros garantizados. Acá es fácil. Un sistema independiente de facturación y de auditoría de flete les va a brindar de mínimo al 3 a 5% en ahorros. ¿Por qué? Porque van a minimizar los sobrepagos, van a minimizar los duplicados que los transportistas también generan, ¿sí? Porque generan facturas duplicadas. Entonces, ¿cuánto estamos pagando de más? Ahora les voy a decir transparentemente, trabajando recién con clientes que tienen operaciones en México, este número de 3 a 5% es mucho más alto. Es casi lo doble. ¿Por qué? Porque existen más manualidades y menos sistemas integrados, como también Jean Paul lo mencionaba. Entonces, hay mucho más riesgo ahora mismo en México sobre el sobrepago de la pura factura. Ahora, ¿qué pasa cuando integramos el sistema de facturación con un TMS? Ahí sí que se nos vienen los ahorros estratégicos. Y ahí sí es donde puede haber ahorros desde un 20 al 30%, porque ya estamos minimizando labores manuales y optimizando rutas. Ahora, ¿qué diferenciadores hay para escoger un buen sistema TMS? Algo mejor en su clase.
Y aquí creo que es bueno entender que hay bastantes opciones. Creo que el primero sería, como cualquier empresa, ¿no? Para poder tener éxito con cualquier sistema, el usuario lo tiene que recibir de buena manera, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que los sistemas estén en la nube para que sean accesibles rápida y fácilmente. Y dos, que de repente no sobrecompliquen las labores, ¿no? Si hoy entendemos que el usuario está haciendo referencia y usando a lo mejor archivos de Excel para elegir un transportista, entonces hay que simplificar esas funciones dentro de un TMS para que el usuario sea receptible a ello y tenga mejor cumplimiento dentro de un sistema. Ahora, algunos otros temas sobre mejor en clase, la escalabilidad, ¿no? Entendiendo que estamos ya en un mundo global, hay que integrar sistemas que también tengan comportamiento en diferentes idiomas, con diferente moneda y que tengan buen servicio al cliente. Capacidades de optimización, eso cualquier TMS lo va a tener, pero hay que buscar TMS y sistemas que puedan agregar diferentes modalidades. No solamente tema de ferrocarril o paquetería, pero también temas aéreos y tarifarios como tal. Lo más complejo que llegamos a ver de país a país son los tarifarios, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, los tarifarios son muy diferentes a Canadá, a México y a Europa. Entonces hay que tener sistemas que puedan dar aporte a diferentes tarifarios de transportista. Experiencia del usuario, creo que ya tocamos sobre ese tema. Inteligencia y analítica, para mí súper importante. Un buen sistema de TMS integrado con WMS, ERP, facturación, debe de brindarles tableros accionables que se adapten a sus necesidades, ¿sí? Nosotros tenemos clientes que de repente su KPI es entender recolección a tiempo y recolección de entrega. Pero también tenemos clientes que su KPI es mantener un porcentaje de costo de transporte relevante a la venta del envío. Entonces, poder también brindar esos tableros a esos clientes. Para nosotros y para cualquier sistema líder en su clase, debemos posicionarnos y facilitar los tableros que el usuario pida. Si los datos están ahí y los datos pueden ser proporcionados por cualquier sistema, debemos encontrar la manera de brindarles tableros, ¿no? Muy bien. Un caso de éxito con implementación, muy en lo que tocaba Jean-Paul también, entender los tiempos, ¿no? Y entender que de repente hay que analizar bien, entender los pain points actuales, ya sea de TMS o de manualidades a la hora de facturar y liquidar facturas, e integrar configuración y reglas de negocio para automatizar y minimizar manualidades. Ahora, un buen TMS va a venir integrado con reglas de negocio específicas a los clientes, ¿no? Acá les dejo más o menos un timeline de lo que es una implementación. Repito, puede ser algo tan simple como 8 semanas. De repente hay unas más complejas y pueden durar 3, 5 meses. Todo depende a qué plenitud se piensan utilizar los sistemas, cuántos usuarios, si es para el inbound o outbound o a lo mejor para todo, ¿sí? Pero también recalcar que hay formas de hacer un phase and approach, como se le llama, ¿no? Hay formas de integrarlo poco a poco. Y hemos tenido mucho éxito con empresas que de repente a lo mejor no están listos para automatizar o integrarse al 100, donde lo podemos integrar poco a poquito, permitiéndolo a lo mejor a una planta, a 2 plantas, y empezar solamente a lo mejor a darle servicio y facilidad para que los usuarios de repente puedan planificar y gestionar tarifas y hasta ahí, ¿no? Y eso ya ahora sí que eso ya les rinde mucho valor y poco a poquito, ya teniendo estas pequeñas ganancias, se puede ir configurando el sistema e implementando de lleno. Entonces, teneros en cuenta, ¿no? De que un buen sistema TMS no tiene que ser un todo o nada. Creo que existen sistemas que les permiten hacer un phasing approach. Bueno, de mi parte es todo. Sumamente interesante. Gracias por todo este análisis, toda tu reflexión tan articulada nos lleva a un aprendizaje significativo. Me gustaría, si fueran tan amables, que nuestros 3 invitados nos apoyen con una reflexión
acerca de cuál es el futuro del transporte con todos los avances tecnológicos. Tenemos aquí líderes de opinión en el transporte y me gustaría que todos podamos escuchar y comprender esa reflexión de hacia dónde va el futuro del transporte. Gracias. ¿Quién comienza? Ya vi Me voy a que permitir Mario está. O sea, yo estaba pensando al estar preparando toda esta información, al reflexionar sobre todo esto que hemos estado preparando, ¿habrá una logística 5.0? Pues yo creo que sí. O sea, al final de cuentas nos vamos a ver sorprendidos algunos otros estamos participando activamente en cómo podemos mejorar todo este tema de flujos. Yo sí veo algo importante ahorita que platicamos en cuanto a cómo hemos manejado la competencia de relaciones colaborativas, bueno, de desaparecer a la competencia, a trabajar de forma más colaborativa con nuestros competidores inclusive. Pero en mi experiencia profesional, y digo, algunos estarán de acuerdo conmigo, algunos tal vez no, pero a mí me ha tocado vivir que como shipper, como embarcador, a veces veo yo al transportista como, digamos, alguien sobre el que tengo que sacarle el mayor provecho y dejo de verlo como un socio logístico importante que es. O sea, yo creo, yo espero que uno de los cambios que estemos viviendo es que hoy que hablamos de la eficiencia en las cadenas de suministro y cómo las relaciones son lo que las sustentan, cómo podamos establecer una excelente relación con un proveedor logístico tan importante como lo es el transportista. Creo que ese es un punto al que tenemos que refinar. Y en cuanto a la evolución, yo me aventuraría a decir, y digamos que lo estamos viendo ahorita, que a lo mejor esta logística 5.0 se irá a tratar de desarrollar software muchísimo más predictivo. Hoy tratamos de atender la demanda de la forma más rápidamente posible, pero sobre una demanda real. Y ya ahorita, pues muchos de los que estamos en temas de planeación estamos viendo, oye, pues vamos a anticiparnos y a lo mejor vamos a sorprendernos un poquito en lo que vamos a lograr por allá. Yo concuerdo. Yo me iría hacia la parte tecnológica, porque creo que para allá va. Yo lo dividiría en cuatro ejes, que sería autonomía, electrificación, digitalización y sostenibilidad. Y vamos viendo avances, ¿no? En el transcurso de estos año y medio y con el avance de la inteligencia artificial. No es ahorita en transporte, pero vemos a Waymo que trae sus robots, sus taxis, ¿no? Autónomos y eléctricos, etcétera. Eso hay algunas empresas que están haciendo esfuerzos por automatizar, bueno, por meter autonomía en cuestión de transporte a los grandes camiones, ¿no? Al FTL 53 pies. Y a la última milla, por ejemplo, tenemos, creo que se llama Roxo de FedEx, que es distribución de última milla por medio de robots. Amazon está haciendo también algunas pruebas con drones y con robots para hacer las entregas, creo que se llama Scout. Y en cuestión de electrificación, por ejemplo, la semana pasada leí que Bimbo tiene más de 2.500 vehículos eléctricos ya operando. Es la empresa que tiene la mayor flota en cuestión de vehículos eléctricos. Y esto pues ayuda también mucho a la sostenibilidad, ¿no? Y las empresas van buscando que no solamente sea económico, eficiente, sino que también sea sostenible, ¿no? Que contaminemos menos, porque también muchas empresas están apostando por reducir las emisiones de gases, etcétera. Entonces yo lo pondría en ese sentido. Y la digitalización, como lo comenta ahorita Mario, creo que es algo importante donde vamos a ver proyectos y plataformas predictivas, a lo mejor integradas también con sistemas que utilizamos actualmente, como lo comentaba Juan ahorita, ¿cómo se llama?
IA y predicción en el TMS. Entonces, creo que esos serían mis 4 pilares hacia dónde va el futuro en cuestión del transporte. Gracias, Perfecto. Jean-Paul. Adelante, Juan. Gracias, Lina. Comparto con Mario y comparto con Jean-Paul, empezando con lo automatizado, ¿sí? Creo que el futuro del transporte, yo veo 3 pilares que ya no están a tan largo plazo, ¿no? Y que al punto de Mario, creo que se viene la logística 5.0, que creo que ya está aquí, y empieza con sistemas, con tecnología para automatizar. ¿Qué más, no? Más limpio. Creo que vamos a estar en una industria más limpia en cuestión de emisiones, ¿no? Going green a nivel global. Solamente vamos a poder llegar ahí teniendo sistemas que rastreen rutas, que rastreen combustible y que rastreen emisiones. Hay TMS que ya rastrean todo esto y ayudan a clientes a ser un poco más verdes, ¿no? Entonces sí veo una industria de transporte más limpia, más automatizada y más eficiente por las integraciones que se van a poder facilitar entre TMS, WMS, ERP, facturación, ¿no? Entonces creo que es crítico que como usuarios y consumidores, que todos lo somos, es que seamos receptivos al cambio y que compartamos mejoras, ¿no? Dentro de nuestra industria para no ser de repente negativos o al cambio, ¿no? Porque creo que el cambio ya está acá y las cadenas de suministro globales que van a tener éxito son las que van a implementar tecnologías y depender de automatización. Y ahora ni siquiera estamos hablando de lo que son el IoT, que es el Internet of Things, ¿sí? Y blockchain technology, que va a ser crítica con toda esta inteligencia artificial que ya existe hoy mismo. Pero nada de esto sucede sin una base de datos, ¿sí? Y para la audiencia, si no tiene visibilidad de sus datos de transporte en relación a lo que diariamente se está planificando, embarcando y lo que está transportando, en contraste a lo que le están facturando, este es un buen momento de reflexión para entender que sin una buena base y repositorio de datos no se puede gestionar ni accionar estratégicamente si no lo puede medir. Muchísimas gracias, Juan. Me gustaría que los que puedan activar su cámara para verlos, tomarnos una foto y que abrimos este espacio para las preguntas al panel. Nos gustaría que nos pongan su nombre, de dónde nos acompañan y la pregunta para poder contestarla. Nos la pueden escribir en este chat y en lo que todo mundo activa su cámara y nos van compartiendo sus preguntas, quisiera que alguien del panel nos comente más o menos los tiempos de la implementación de un Transportation Management System para dar tiempo a que vayan escribiendo preguntas, si alguien nos quiere contestar del panel, así como cuál ha sido lo más doloroso en la implementación. Perfecto. Y voy a compartir la imagen, si me lo permites, Lina, de lo que se estima, ¿no? En implementaciones, obviamente entendiendo de que cada empresa es diferente, pero igual eso nos ayuda a compartir opinión y preguntas con la audiencia. Hugo Armando, veo tu chat. El TMS del cual estaba haciendo referencia se llama Constellation TMS. Es un sistema propio de la empresa Transact. Muchas gracias, Juan. Yo, en cuestión Adelante. de lo más doloroso para una implementación, yo como usuario, resistencia al cambio, principalmente, ¿no? La resistencia al cambio
y tener un muy buen implementador. Necesitas un muy buen implementador que comunique lo que el usuario necesita, o sea, el usuario técnico, físico dentro de la empresa, lo que está buscando dirección de la empresa, lo pueda comunicar perfectamente bien hacia la empresa tecnológica y viceversa, ¿no? La empresa tecnológica, ¿qué es lo que está ofreciendo contra dirección y el usuario técnico? Digo, porque después empiezan ahí con, oye, pero es que tú me has dicho que tenía esto, sí, pero viene desglosado de esta información, de esta implementación, etcétera. Y se pueden hacer ahí malos juicios o expectativas incorrectas, ¿no? De qué es lo que esperas de la tecnología o la herramienta que estás contratando. Entonces, lo más doloroso creo que es la resistencia al cambio por el personal, porque también hay muchas mafias, muchas mañas, mucho interno que con tecnología se erradica, ¿no? Porque es un sistema. Y la otra es un muy buen implementador. O sea, tienes que tener un equipo de implementación bastante robusto y con mucha visión de hacia dónde va la empresa con esta herramienta nueva que acabas de contratar. Muchísimas gracias, Jean-Paul. Le voy a pedir a Jonathan que nos vaya leyendo las preguntas de todas las personas que están participando y que están interesadas en tener mayor información y que podamos responder todas sus inquietudes. Gracias. Muy bien, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Qué papel considera que jugará el talento humano frente a la automatización de la distribución 5.0? ¿Y cómo podemos prepararnos para ese equilibrio? Ah, qué buena pregunta, Eliseo. Ahí, ¿les parece si los tres empezamos en el mismo orden donde empezamos este panel? Mario, si nos das tu respuesta y así seguimos, Jean-Paul y por último, Juan, por favor. Sí, claro. Digamos algo que también hemos visto, no sé, en esta logística 4.0 por identificarla y separarla, es la inquietud tanto por los usuarios como también por empresas que lo hacen para certificarnos a nosotros usuarios. O sea, hoy podemos ver que detrás de nuestro nombre viene una gran cantidad de siglas. La otra vez veía una persona que conozco que te dice más o menos la preparación que tiene. O sea, una cuestión es que así como estamos buscando la competitividad de las empresas, como individuos, como talento humano, tenemos que especializarnos. Así que, digamos, esa es una de las cuestiones. Necesitamos que desde el perfil de puestos que estamos buscando, que sea gente que sea inquieta por prepararse, por estar viendo cómo poder, que lleguemos como, ¿qué voy a cambiar hoy en las actividades que realizo? ¿Cómo puedo mejorarlas? No cambiarlas por cambiarlas. O sea, una parte importante es el perfil de la persona que va a desempeñar ciertas funciones. Y la otra, pues es que la empresa esté abierta y que inclusive impulse el que tengamos ese tema de inquietudes. O sea, esto es una carrera que no se va a acabar, necesitamos hacer las cosas mejores y eso obviamente es con la gente que contratamos y conforme también nos vamos preparando. Una cuestión también, hoy me veo como en mi parte como profesor, el rol que juego también como profesor, es que veo una gran cantidad de empresas que se preocupan mucho por desarrollar programas de trainees. O sea, es que vivimos con una alta cantidad, un KPI muy alto en el tema de rotación y muchas veces está por una mala definición de perfiles y la otra es también cómo me aseguro de a quién contrato. Y hoy veo cómo empiezo a tomarlos desde las universidades, los empiezo a llevar, los culturizo con lo que nosotros como organización creemos y les voy dando un plan de carrera y desarrollo para que se sientan comprometidos con la empresa y sin descuidar el riesgo de que algún día se van a ir, ¿no? Pero que como decía hace poco un empresario, es que el gran riesgo que tienes es que, y si se quedan contigo y no aportan, esa es mi aportación. Muy bien, muchas gracias, Mario. Jean-Paul. Yo pienso que no hay que tenerle miedo a la automatización, ¿no? Ni a la inteligencia artificial, ni nada de eso. Pienso que y lo platico, por ejemplo, con mi esposa y
porque mi hijo ahorita trae muy de moda los superhéroes, ¿no? Tiene 4 años. Entonces, le digo, la inteligencia artificial y la automatización son nuestros superpoderes. O sea, no es de tenerle miedo, es más bien utilizarla a nuestro favor. Y entonces todo lo que veamos y que va a salir y que viene en camino, etcétera, o que ya tenemos ahorita, no creo que le damos de tener miedo que nos vamos a quedar sin trabajo, que van a cambiar las funciones, etcétera. Más bien es cómo aprovechamos dentro de nuestras empresas y que nuestro talento humano aproveche estas herramientas, estos superpoderes para eficientar y llegar más rápido a los objetivos, incluso acelerar el crecimiento de nuestras empresas, ¿no? Eso es lo que yo pienso y como hemos estado manejando últimamente al equipo aquí en la empresa. Coincido y así rapidito les comparto la buena noticia, ¿no? En lo que me ha tocado vivir. México como país en población es uno de los países más jóvenes, ¿no? Y creo que estos profesionales son bastante receptivos a cambios, específicamente cuando se habla de empoderamiento tecnológico. Eso yo lo he visto como un plus en el mercado de México, en contraste de repente con el mercado en Europa o Estados Unidos, donde sí ya es una población un poco mayor con más resistencia al cambio. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí hay una muy buena pregunta desde el enfoque comercial. ¿Cuáles son los beneficios principales de un TMS para el resto de la cadena de valor? Quisiera comentar algo que no mencioné. Digamos, estamos familiarizados algunos con ellos, pero digamos el costo del transporte en México, el costo, el PIB logístico, específicamente de las actividades del transporte en México, anda por ahí 6, 7, 8% y varía según las empresas que nosotros tengamos. O sea, es un costo muy importante. Un TMS te ayuda a eficientar particularmente este costo, o sea, estas cadenas de valor son realmente complejas, en las decisiones de transporte participamos muchos, hay a veces intereses que no son tan sanos y contra los cuales tenemos que combatir y el TMS es un aliado muy importante. Entonces imagínense la forma en que podemos reducir ese 8%, 7% en costos realmente razonables, o sea, yo creo que en la parte comercial nos ayuda con el tema de precios mucho más competitivos, uno. Y la otra es la oportunidad de poder llegar a nuestros mercados justamente cuando tenemos que estar. Muy bien. Creo que ahí se perdió la señal con Juan. Y tenemos una pregunta también aquí. ¿La implementación de un TMS puede ser en etapas o debe de ser una implementación única? Híjole, desde Digo, mi experiencia, ahorita no sé si Juan se va a poder conectar otra vez, pero creo que debería ser una sola etapa, porque viene, a lo mejor podrías dejar de fuera el tema de facturación, pero el control documental y el control de unidades, choferes, etcétera, es una sola. Pero el resto de los módulos se los pueden dejar por fuera. Y a lo mejor yo podría dar una opinión un poquito distinta en el hecho de que si hablamos de diferencias, poder decir de que, oye, necesito integrarlo con mi ERP, o sea, necesito integrar mi TMS de una sola vez con mi módulo de cuentas por pagar, con mi módulo de órdenes de compra para poderlo integrar. En algún momento yo, en mi vida profesional, desarrollé un TMS chiquititito en Access, que al final de cuentas nos funcionó bastante bien, sí implicaba mucha recaptura, por así, de datos. Si esa pudiera ser la pregunta, yo podría decir, oye, pues puedes implementarlo de manera local en tus actividades de transporte y posteriormente pudieras ver cómo lo integras con tu demás software. muy bien, perfecto. Aquí tenemos una pregunta también. ¿Creen que el nearshoring sigue con el mismo camino o dimensión de llegada a México respecto a todo lo que viene siendo el gobierno de Estados Unidos? Y si se cumple todo lo que viene dando o esperando, sin duda un TMS será el factor diferenciador entre las empresas que evolucionan y las que no. Aquí Mario, no sé si Jean Paul, ¿viene el nearshoring en el mismo camino?
Pues, bueno. No creo. No se está viendo como se decía que venía. Yo no creo que nos esté yendo mal. Ha habido inversión, pero es inversión de empresas que ya están aquí, otras empresas están yendo. Lo que sí es una realidad es que las empresas, al menos de Estados Unidos, están buscando nuevos proveedores en México. No que vengan a poner las plantas aquí, sino que están empezando a buscar sourcing. Entonces, creo que es una gran oportunidad para los manufactureros, para los pequeños manufactureros, en buscar empresas, clientes dentro de Estados Unidos. Esto nos va a reforzar nuestra dependencia económica en cuestión de exportaciones con Estados Unidos, sí, pero también creo que los empresarios deberían de estar buscando otros mercados. El mercado de la India es un mercado muy poderoso, el europeo y sobre todo Latinoamérica, ¿no? Me platicaba la semana pasada con gente de LATAM y decían, es que el mercado mexicano para nosotros es inmediatamente el siguiente escalón. Después de conquistar nuestros países o la región, el siguiente escalón es México. Y ustedes están tan cerca de Estados Unidos que no nos están viendo a ver a nosotros, ¿no? Entonces creo que Latinoamérica es un buen mercado, pero contestando a la pregunta, ¿el nearshoring sigue siendo el mismo camino o dimensión de llegada? No. Aparte, es muy importante que hagamos las investigaciones correctas de mercado, porque sí fue como que un tema más de promoción política que una realidad, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, y yo aportaría, según lo que he visto, bueno, digamos, el tema de los aranceles impactó de forma negativa lo que en un principio estábamos pensando que iba a representar el nearshoring para el desarrollo de México. Hemos visto también dentro del mismo Estados Unidos cierta oposición a estas prácticas económicas que no son, que ya habíamos visto, no son necesariamente las mejores, porque el tema del comercio internacional es importante. O sea, necesitamos como tal más ver la forma en que podemos hacerlo más eficiente, que cómo poderle poner barreras comerciales. Sin embargo, pues ahorita quien tiene las riendas en Estados Unidos piensa de manera diferente. Y esto nos trae a algo importante, es justamente lo que estamos platicando. Yo sí creo que la vocación principal de México, más que el tema de manufactura, o sea, sin descuidarlo, es que somos un jugador logístico mucho, muy importante. O sea, si geográficamente vemos nuestra ubicación, pues es que estamos en medio de todo. Y aparte tenemos, digamos, ahorita está, y no es ahorita, eso del corredor transísmico, pues es desde la época de don Porfirio, o sea, se implementó por algunos pocos años. Luchamos contra la oposición que representó a Estados Unidos, el que estaba inaugurando justamente el canal de Panamá, y por 100 años lo tuvimos olvidado. Recuerdo que desde Vicente Fox hablaban del Plan Puebla-Panamá, o sea, oye, es que por ahí está la cosa. Yo creo, particularmente, digamos, si todos los que estamos aquí en esto y que tenemos un interés común en el tema logístico, es que tenemos que voltear un poquito más hacia dos jugadores importantes globales que los hemos ignorado, y que uno es Alemania. Bueno, Alemania tiene inversiones importantes aquí en México, pero el otro es Singapur. O sea, ellos son, digamos, quienes son punta de lanza en temas de desarrollo e innovación logística. Tenemos que movernos un poquito para allá, porque creo que lo que podemos aportar al mundo es justamente eso: cómo podemos hacer la logística de una manera muchísimo más eficiente, innovadora y rompedora. Muchísimas gracias, Mario. Me gustaría que con estos 2 minutos que nos quedan, no me queda más que agradecer a todo el panel, a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Quiero compartirles un reel que preparamos para cerrar este evento. Los felicito y muchísimas gracias por ser parte de CSCMP Capítulo México. Que tengan un bendecido día y gracias por toda la colaboración, todo el conocimiento
y vamos a estar en contacto para compartir este webinar. Adelante con el reel. Agradecemos su participación en este webinar, TMS y facturación en el transporte. Nuestro principal objetivo es y será generar valor para la industria logística e incrementar el conocimiento en torno a temas clave para su evolución. Hoy tuvimos el privilegio de contar con la presencia de expertos de gran trayectoria, representando a instituciones como el CSCMP Capítulo México, el Instituto Tecnológico de Monterrey de Logistics World, Transact Technologies y Dica Logistics. A todos nuestros panelistas, gracias por compartir su experiencia, su visión y sobre todo su compromiso con el desarrollo de esta industria. Y a ustedes, nuestra audiencia, gracias por su tiempo, su participación activa y su interés por seguir aprendiendo y transformando el sector logístico. Nos despedimos, pero seguimos trabajando juntos por una logística más eficiente, innovadora y conectada.